En esta mañana, hermanos, seguimos en nuestro estudio y les invito a abrir sus Biblias de Judas, la epístola de Judas, la última epístola del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis. Donde estamos observando que esta epístola, como ninguna otra en el Nuevo Testamento, trata sobre el tema de la apostasía, o los apóstatas en estos últimos días. Y como dijimos, por esta razón creo que esta epístola tiene una importancia extrema y obviamente vigencia en el día en que vivimos, donde los desertores de la fe pura de Jesucristo se están multiplicando. La iglesia hoy es tolerante de todo tipo de doctrina. La iglesia en general no tiene ese sentido de discriminación entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y por lo tanto es una iglesia en general, una iglesia débil, una iglesia superficial, tristemente hablando. La iglesia no está interesada en luchar por la verdad y defender la doctrina sana, aunque está siendo invadida por el error. Lo vemos. El llamado de Judas a entender y contender por la fe es crítico en este día. El versículo clave de esta epístola se encuentra en el versículo 3. Es el versículo clave, el corazón del tema de la epístola, y lo voy a leer una vez más. Dice: amados, por la gran solicitud o por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad. Aparentemente Judas estaba escribiendo y cambió en un momento en cuanto a lo que tenía pensado escribir y cambió por esto. He sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Este es un grito de guerra. Es un llamado a tomar armas en medio de un conflicto entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Todos necesitamos esta exhortación como individuos y la necesitamos también como iglesia. Porque creo que todos somos dados a la negligencia espiritual. Somos negligentes. Somos propensos a ser sentimentales, somos dados a no ejercitarnos en las disciplinas, no ejercitarnos para la piedad, como dice Pablo a Timoteo, no prepararnos, ni tomar el tiempo para orar, el tiempo para estudiar la palabra. Tendemos a seguir el camino fácil, a ir en pos de lo que está de moda, o tal vez a juzgar por las apariencias. Vemos personas en la televisión cristiana, entre comillas, o en alguna conferencia donde tienen una Biblia en la mano, se mueven de aquí para allá, tienen labia y nos dejamos impresionar. Pero la verdad es que vivimos días peligrosos, tiempos peligrosos, donde estos falsos maestros se están multiplicando en una manera impresionante. Es una época cuando los engañadores y aquellos que promueven, dice Pablo, doctrinas de demonios, proliferan, permean la iglesia y asaltan la verdad del Evangelio. Por eso Judas dice, debemos contender por la fe. Contender por la fe. La iglesia, nos dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, recuerdan ustedes, es columna y baluarte o sostén de la verdad. Si la iglesia no sostiene ni defiende la verdad de Dios revelada en su palabra, ¿quién lo va a hacer? No hay otra. Lo triste es que la iglesia hoy se ve más como gelatina que como columna de la verdad. En medio de esta condición de apostasía, Judas ahora nos exhorta a defender la verdad y contender por ella. El tema de la epístola es la defensa de la fe en un ambiente, en un contexto obviamente de apostasía, que en la medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, se va a ir incrementando.
Un apóstata, dijimos, es una persona que en un momento creía o sostenía y en algunos casos hasta proclamaba la verdad del Evangelio. Un apóstata siempre se encuentra dentro de la iglesia y está conectado con la verdad del Evangelio, pero realmente la rechaza. Los apóstatas son extremadamente peligrosos porque hacen su trabajo desde adentro. Se cubren, se esconden, pero su propósito es tratar de minar y destruir la fe de los que están en la iglesia. Nos dice Judas en el versículo 4 que han entrado encubiertamente. Noten, se han infiltrado en la iglesia encubiertamente. Parecen ser de nosotros, como dice Primera de Juan, pero realmente no son de nosotros. Son enemigos de Cristo. Estaba pensando en esa terrible situación hace un par de semanas atrás donde este insurgente terrorista, ustedes recuerdan, vestido de guardia iraquí, entró a este comedor lleno de soldados tomando su almuerzo y se suicidó detonando los explosivos que traía debajo de su chaleco. Este terrorista, este enemigo, mató a docenas de personas, personal militar de los Estados Unidos. Lo interesante es que este es el punto, entró encubiertamente. Parecía ser uno de ellos. Los que lo vieron pensaban que era uno de ellos, pero muy tarde descubrieron que no lo era. Si un enemigo encubierto es peligroso a nivel físico, a nivel militar, ¿cuánto más peligroso lo es a nivel espiritual? Los versículos del 8 al 19 de esta epístola, Judas describe a estos terroristas espirituales, estos apóstatas, falsos cristianos cuya misión es destruir. Ahora, ¿cómo comienza la epístola? Los versículos 1 y 2, Judas saluda a los cristianos, quienes van a leer su carta, y su saludo dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y después agrega: misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. La última vez notamos que el nombre Judas era un nombre común en esos días. Judas es un derivado de Judá, una de las tribus de Israel. Este Judas se autodenomina, se llama hermano de Jacobo, hermano de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, obviamente. Santiago, quien era, o Jacobo, quien era el líder de la iglesia y líder del concilio en Jerusalén. Se describe eso en el capítulo 15 de Hechos. En Mateo 13, 55 y 56 vimos que Judas, el autor de esta epístola, aparece como uno de los 4 hermanos del Señor. Obviamente no era Judas Iscariote. ¿Por qué es que Judas se presenta como siervo del Señor Jesucristo y no lo hace como hermano de Cristo? Eso le daría un poco más de importancia, ¿no es cierto? Y tal vez la razón es que nos brinda esta expresión una ventanilla al carácter, a la persona de este siervo de Dios. Era una persona humilde. Pienso que él no quería ser acusado de exaltarse a sí mismo y no quiere ni siquiera llamarse hermano de Jesucristo. Es posible también que Judas se sentía avergonzado de ser hermano de Jesucristo por el hecho de que por tanto tiempo le había negado, no había creído en Cristo como su Señor y su Mesías. Es posible también que él se hubiera sentido absolutamente humillado por el hecho de que por años había negado a su Señor. Además vimos que después de la resurrección de Jesús, la relación del Señor Jesucristo con sus hermanos y aún con su madre había cambiado. Ustedes recuerdan que vienen allá, por ejemplo, en Marcos 3, Mateo 12, un grupo de personas y le dicen a Jesús: tus hermanos y tu madre te buscan. Y ustedes recuerdan la respuesta de Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y después agrega, he aquí mi madre y aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, y mi hermano, y mi hermana, y mi madre. La relación de sus familiares había cambiado. Sabemos que los hermanos y hermanas del Señor Jesús se convirtieron en creyentes, los observamos allá en el aposento alto en el capítulo 1 de Hechos. La relación familiar terrenal cambió después de la resurrección. Desde ese punto en adelante, Judas, uno de sus hermanos o medio hermanos, no veía a Cristo como su hermano, sino como su Señor. Y por supuesto, él como siervo de Jesucristo. La palabra es doulos, esclavo. Noten, él se veía como esclavo del Señor Jesús. Una palabra común que refleja una relación específica entre un esclavo y su Señor. Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, por ejemplo, también él se autodenomina Pablo, siervo de Jesucristo, o esclavo de Jesucristo, siervo del Señor Jesús. Filipenses 1:1, la carta comienza con Pablo y Timoteo, siervos, doulos, de Cristo Jesús. Segunda Pedro 1:1, el apóstol Pedro dice, Simón Pedro, doulos, siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Cada uno de nosotros, ¿saben? Somos doulos, somos siervos del Señor Jesús. Éramos esclavos del pecado y Satanás y fuimos comprados por el Señor, redimidos por su sangre y ahora somos siervos de Él. Él es nuestro Señor. No somos libres de hacer lo que querramos, sino que pertenecemos al Señor Jesús. Somos esclavos de Él. No sé si usted se ve de esa manera, pero si usted pertenece a Cristo Jesús y ha sido transformado por su gracia, usted ya no es libre de hacer lo que quiere, ¿sabe? Usted es esclavo del Señor. Aquellos que enseñan que Cristo puede ser nuestro Salvador, pero no nuestro Señor, están negando esta realidad bíblica. Nosotros no hacemos a Cristo Señor, al Señor de nuestra vida, en un momento, digamos, de decisión personal, como algunos enseñan. Él, Jesucristo, es el Señor de nuestra vida desde el momento que somos salvados. Cristo es mi Señor desde el día que Él me redimió. Yo no lo hago a Él Señor, Él es Señor. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las palabras de Pablo allá en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Estamos bajo una nueva servidumbre. Antes éramos esclavos de Satanás y del pecado, ahora somos esclavos de justicia y esclavos del que es justo, el Señor Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora regresando a Judas, la epístola. Este Judas se coloca en contraste a los apóstatas, que por supuesto no soportan una relación de doulos, una relación de servidumbre al Señor Jesucristo, sino que lo niegan. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los describe hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando cómo Juan, la segunda epístola de Juan, una página atrás nada más, en el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Noten, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Estos apóstatas no tienen a Dios. Algunos piensan que estos eran de Cristo, eran del Señor y perdieron su salvación. Nada que ver. Nunca fueron de Él. No pertenecen a Él. No son de Dios. No son salvos. No se distinguen por piedad, sino por libertinaje y una vida de desenfreno moral. Judas se presenta en contraste completo con estos. Él era siervo de Jesucristo. Los apóstatas eran libertinos.
no sometidos ni a Dios ni al Señor Jesucristo. Entonces Judas, después de una breve presentación personal, ahora sí identifica a los destinatarios de esta epístola, que son los creyentes. Y los describe de esta manera: a los llamados, noten, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y después dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estos son los llamados, vamos a ver eso, los amados, los guardados y los bendecidos. 4 definiciones o características de creyentes verdaderos. Llamados, amados y guardados en el versículo 1 y bendecidos en el versículo 2. Es muy importante este prefacio que sirve como trasfondo de la discusión que inmediatamente procede en la epístola. Los cristianos tenían que conocer lo siguiente, que dentro de ese medio ambiente de conflicto espiritual, en medio de esa guerra espiritual entre la mentira y la verdad de Dios, en medio de esta lucha contra los apóstatas, el creyente verdadero triunfará porque es llamado de Dios, amado de Dios, preservado por el Señor Jesucristo y bendecido sobremanera. Eso debe conocer todo creyente. 2 cosas resaltan en este breve saludo. Dios es soberano, aunque las cosas se ven que van de mal en peor, y la salvación del creyente es segura. Sí es cierto que la apostasía se iba a incrementar, sí es cierto que vivimos en tiempos peligrosos, pero dice Judas, no debemos temer, ya que Dios nos ha llamado a salvación, Él nos ama, Cristo nos preserva y somos incomparablemente bendecidos. Así comienza la epístola y noten cómo termina, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al principio, o en el principio de la epístola, Judas nos dice que Dios nos llamó a salvación, nos ama, el Señor nos guarda y somos bendecidos, ricamente bendecidos. Y al terminar la epístola, Judas nos dice que el Señor nos guardará y nos presentará sin mancha en gloria. La carta comienza y termina enfatizando la seguridad del creyente. En medio de esta lucha, hay momentos que nos sentimos temblorosos, ¿no es cierto? Y me recuerda tal vez al relato ahí, creo que es el capítulo 4 de Marcos, donde los apóstoles están en la barca, se levanta una tremenda tormenta en el mar de Galilea, empiezan a temblar, se espantan y le dicen al Señor, no tienes cuidado que perecemos, Señor, y tú durmiendo. El Señor se levanta, calma la tormenta, se dirige a ellos y les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? O sea que, ¿quién está en el barco? ¿Quién está en la barca? Soy yo. El Señor. No temáis. Claro que hay tormenta. Claro que las nubes son negras. Claro que sopla el viento. Claro que la situación social, mundial y todo lo que vemos en la televisión se está poniendo cada día más terrible. Pero no temáis. El que comenzó la buena obra en vosotros, la va a terminar. Yo estoy en la barca. No temáis. Esa es la idea que notamos acá en Judas. El creyente es seguro. Dios conoce a los suyos. Dios preserva a los suyos. Siempre. A través de las páginas de la Escritura podemos notar eso. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro habla de allá, usa como ilustración a Noé y su familia, quien Dios protegió de una manera singular. Nos dice que el Señor también protegió a Lot, cuando trajo juicio sobre esas 2 terribles ciudades, Sodoma y Gomorra. Y el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de la prueba o de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice que Dios, el sello es este, Dios conoce a los que son suyos. Apártese del mal, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios conoce a los suyos, Dios preserva a los suyos. No tenemos que temer que Él nos va a perder o que nos vamos a escabullir de sus manos.
¿Por qué? Bueno, Judas nos dice, porque Él nos llamó, porque Él nos ama, porque Cristo nos guarda y porque somos bendecidos. Veamos el primero. En primer lugar, Dios nos llamó. ¿Qué es esto de llamar? Esta es la gran doctrina de la elección. Judas dice a los llamados, la palabra es kletos, un adjetivo verbal del verbo kaleo, que es llamar. A los llamados, esta es la palabra principal en esa construcción en el original. Amados y guardados son participios que explican esa palabra, los llamados. Entonces la idea es que somos llamados y guardados por o para Jesucristo porque somos llamados. Esa es la razón que somos amados y preservados. Llamados, o este llamamiento es equivalente a decir que hemos sido escogidos, elegidos. En el Nuevo Testamento el concepto de llamado o llamamiento de Dios a los suyos es increíblemente rico, es un estudio precioso. Por ejemplo, en Romanos 1 nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo está diciendo, yo no escogí ser apóstol. Yo fui llamado a ser apóstol. No tuvo nada que ver con lo que yo decidí. No fue mi profesión. Fui llamado a ser apóstol. Fui elegido por el Señor a ser apóstol. En el versículo 6 del capítulo 1 de Romanos dice, para promover la obediencia a fe entre los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, y acá se dirige a los creyentes, y noten cómo los denomina, llamados de Jesucristo. Los creyentes son llamados de Jesucristo. A todos, y agrega, los amados de Dios que están en Roma. Los llamados son amados de Dios. Llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, predicar el Evangelio entre los gentiles. Los cristianos, dice Pablo, también son llamados de Jesucristo. Y son amados por Dios y bendecidos. Versículo 7 al final. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, notamos algo similar. 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, los creyentes, y noten, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Los llamados, los creyentes. El versículo 24 dice más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros somos los llamados de Dios. Esto es equivalente a ser elegidos por Dios. En Apocalipsis 17:4 vemos ambos conceptos unidos. Noten, lo voy a leer. Apocalipsis 17:4. Juan, el apóstol, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, noten, son llamados y elegidos y fieles. Los llamados son los elegidos y los fieles. Los llamados son los elegidos que perseveran por su fe o perseveran en la fe. El ser llamado por Dios en el Nuevo Testamento entonces equivale a ser elegido por Dios, siempre. Solo una vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece la palabra llamar en un contexto de un llamado general que vamos a ver en un instante. Cuando dice el Señor Jesús, muchos serán llamados y pocos escogidos. Es la única vez que esta palabra llamar no tiene la idea de escogido en ese contexto. En el resto de las referencias del Nuevo Testamento, llamado equivale a ser escogido. Este es un llamado eficaz al cual se refiere Judas. Dios llama a los suyos y ellos responden. Es un llamado eficaz. ¿Qué acerca de llamar a la gente o responder al Evangelio? Por supuesto, hay un llamado general en toda la Escritura. Una invitación general a la gente a aceptar la verdad de Dios, a aceptar el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento podemos notar pasajes como Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese es un llamado a creer, a acercarse a Dios.
Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero o no deseo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Llamado, una invitación. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Romanos 10, clásico pasaje. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, anuncian el evangelio, anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dice el pasaje que por toda la tierra, haciendo referencia a Isaías, ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La invitación a salvación cubre la tierra, esa es la idea. Esta es una invitación general, la invitación más amplia, llamando a pecadores a arrepentimiento. Las palabras de Jesús a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise? ¿Se acuerdan? Juntaros, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, no quisiste. A través de toda la Escritura notamos estas invitaciones a responder a la verdad de Dios. Pero cada vez que la invitación se extiende, hay dos posibles respuestas, ¿no es cierto? Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para la mayoría la predicación del Evangelio produce muerte porque lo rechazan. Pasan de una condición mala a una condición peor, ya que ahora han sido expuestos a la verdad de Dios y son culpables de mayor castigo. Para otros la predicación del Evangelio es fragancia de vida. La mayoría de nosotros aquí hemos sido llamados y hemos respondido y somos salvos. Toda persona, sin embargo, es responsable de lo que va a hacer con la invitación. Existe un sacrificio suficiente que ha sido hecho en la cruz del Calvario. Existe una invitación general. El hombre, sin embargo, es responsable por su respuesta a Dios. Tú que escuchas esta palabra, eres responsable delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con ello? Ahora, de regreso a Judas. Cuando Judas utiliza la palabra llamados, él no está refiriéndose a una invitación general, sino a un llamado de Dios eficaz que resulta en la salvación de aquellos que Él llama. Este es el llamado que salva. A ese llamado se refiere Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13 cuando dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, escuche bien, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero viene la elección de Dios y después el llamado de Dios. Este llamado es irresistible, ¿me entienden? No es simplemente que Dios llama, Leo, te invito. Rubén, te invito. Roberto, te invito. Sino que es un llamado donde Dios llama y la persona que Él llama responde. Es irresistible. Este llamado, por supuesto, no va en contra de la voluntad del ser humano, sino que Dios, por su Espíritu, escuche bien, despierta, da vida a una persona para que esta persona sienta el deseo de responder y abrazar la verdad de Dios. Es motivada y llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y aquí el que llama es Dios, no es el predicador. El predicador llama, lanza la invitación en nombre de Dios. Pero aquí el que llama es Dios. Como Efesios 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Si no fuera por el llamado de Dios, todos continuaríamos en esa senda de delitos y pecados. Pero Él intervino en nuestra historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Usted no puede responder a Dios a menos que Él le llame y por su espíritu le ilumine y le dé vida para poder responder. Es imposible. Estábamos muertos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, recordándole a los corintios, fiel es Dios, corintios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es el que llevó a cabo esa obra. Fuisteis llamados por Él. Este es el llamado de Dios que resulta en salvación. Es el llamado que se basa en su elección de aquellos que Él llama. A la gente no le gusta escuchar esto. La gente, el ser humano se resiste al hecho de que Dios le elige y le llama. El ser humano tiene el deseo de participar en algo, llevarse algo del crédito de la salvación. No, nada, no podemos llevarnos ningún crédito. Acordémonos de la ilustración de la vida misma del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Uno que buscaba a Dios, ¿verdad? Uno que buscaba la salvación a través de Cristo Jesús. Uno que personalmente estaba apasionado con el Evangelio, pero realmente no lo entendía. Era un perseguidor de la iglesia, era un asesino. Y sin embargo el Señor lo llamó en camino a Damasco. Nada que ver con él. Fue llamado por Dios, fue llamado por el Señor Jesucristo. La ilustración que el mismo Pablo nos da acerca de estos dos en Romanos 9:11, que recuerdan Jacob e Esaú, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escuche bien, conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por aquel que llama. Es por elección. Nadie se va a salvar por sus obras. Antes de aceptar a Cristo ni después de aceptar a Cristo, las obras no tienen nada que ver con nosotros, con la salvación. El llamado es en el momento de salvación, la elección es eterna. Según Timoteo 1:8-9 dice Pablo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, otra vez la palabra propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, antes de la fundación del mundo. Antes de que el tiempo existiese. El llamado es de Dios a salvación, es en base a su elección eterna. Elección eterna. No por obras del individuo, sino por pura gracia. Y es un llamado que no tiene otro resultado, sino el resultado de abrazar la verdad del Evangelio, en otras palabras, salvación. No puede ser rechazado, es eficaz. A ese llamado se refiere Judas. Fuimos escogidos para salvación, lo cual resulta en gloria eterna. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se enfatiza esto. No entiendo por qué a veces no lo vemos. Pablo nos presenta este plan redentor y llamado para sus elegidos de esta manera. Escuche bien. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es lo que los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. No es un accidente nuestra salvación. Porque a los que antes conoció, y aquí comienza a describirnos Pablo cómo comenzó todo eso, a los que antes conoció, está hablando de una eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ahí está, el llamado eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. La elección de Dios, la salvación, comienza en una eternidad pasada, en el propósito y decreto de Dios, y termina o se extiende a una eternidad futura. La salvación es del Señor. Este es un llamado glorioso. La Biblia lo describe de tantas maneras. El autor de Hebreos le llama un llamado celestial. 1 Corintios 1:9 le llama un llamamiento a comunión con Cristo. Gálatas 5:13 dice un llamamiento a libertad. 1 Corintios 7:15 dice es un llamamiento de paz. Pablo lo describe en 1 Tesalonicenses 4:7 como un llamado a santificación. 1 Timoteo 6:12 es un llamado a vida eterna. Este es un llamado de Dios y es un llamado eficaz. Es un llamado glorioso. Nuestra seguridad como creyentes, escuche bien esto, reside y descansa en el hecho de que fuimos llamados por Dios. Esa es nuestra seguridad. Porque si dependiera de nosotros y de cuán fieles somos, día a día, ¿saben qué? No habría posible esperanza de ser salvos hasta el final. Algunos se preguntará, bueno, ¿qué pasa si no soy llamado? Bueno, en primer lugar, ¿quién es llamado o no es llamado? Es un secreto de Dios. Usted no se debe preocupar en eso. En segundo lugar, y aquí es donde a nosotros nos incumbe, sabemos que el Señor Jesús declara absolutamente, el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Usted preocúpese por lo que entiende de la palabra de Dios. No se preocupe por los secretos de Dios. Tú puedes venir a Cristo y estar seguro que Él no te va a rechazar. Quien quiera que tú seas. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, sin excepción, sin restricciones, y yo os haré descansar. Por supuesto, está hablando de descanso espiritual, está hablando de salvación. Es tu responsabilidad responder a esa invitación de Cristo. Es tuya. Y es una invitación genuina, entre paréntesis. Tú dices, pero no entiendo eso. ¿Cómo es que yo soy responsable, pero no puedo ser salvo a menos de que Dios me escoja? Hay una tensión ahí. ¿Sí o no? Bueno, no trates de entender eso. No es tu responsabilidad reconciliar los misterios de Dios. Nadie puede entender cómo la responsabilidad humana encaja con la soberanía de Dios. Nadie ha podido, nadie puede, ni nadie podrá, jamás. No trates de preguntar cosas que no te incumben, ni jamás podrías entender. Hay cosas que Dios no ha revelado y que están fuera de nuestra capacidad intelectual de comprender, pero la Biblia nos dice algo al respecto. Escuchen las palabras de Pablo en Romanos 9:19. Después de que él nos dice que Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me voy a compadecer de quien me vaya a compadecer. Después de habernos dado la ilustración de estos dos hermanos, de antes de nacer, ni habiendo hecho lo malo ni lo bueno, uno fue escogido y el otro rechazado. Dice, pero tú me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Ven lo que está diciendo Pablo? ¿Vas a altercar con tu Creador porque no entiendes lo que Él hace? ¿Es sabio hacer esto? Por supuesto, Job nos enseña que no es sabio altercar ni arguir. La respuesta es, Pablo nos dice, cállate la boca.
Esa es la única respuesta. Silencio absoluto. Cállate. Es tan absurdo como que un vaso de barro se ponga a discutir con el alfarero y decirle, el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? ¿Puede pensar un vaso de barro? ¿Puede hablar un vaso de barro? No, ese es el punto. Hay un casmo infinito, una distancia infinita entre un vaso de barro y un alfarero. Más infinita aún es la distancia entre Dios y el hombre. En estos días que vimos los efectos de este terrible maremoto allá en Asia, nos hicimos preguntas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, por eso pienso que es bueno que lo lea. Estaba yo impresionado como ustedes, afectado como ustedes. Y uno se pone a pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente es destruida? Estaba leyendo Job 9, donde dice lo siguiente, y Job dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una sola cosa entre mil. ¿Vos vas a ponerte a discutir con Dios? No puedes responder ni siquiera una cosa. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién es el necio que se va a poner en contra de Dios y le va a ir bien? Noten, versículo 5. El que arranca los montes con su furor y no saben quién los transformó. Y el versículo 6. El que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Esto es lo que sucedió. Dios hizo temblar las columnas de la tierra. ¿Y quién se va a atrever a decirle a él, qué es lo que hiciste? Que en el versículo 12, entre paréntesis, Job dice eso. ¿Quién puede ir a Dios y decirle, qué es lo que estás haciendo? Lo mismo en lo que se refiere a nuestra salvación o en la elección divina de Dios, el llamado de Dios. ¿Te vas a poner a altercar con Dios porque no entiendes? Y la respuesta es, cállate la boca. La salvación depende de Dios sola y exclusivamente. Si eres salvo es porque Dios te escogió y te llamó. No tiene nada que ver contigo. Pero usted dirá, pero no entiendo eso. Yo tampoco. Nadie entiende eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a acusar a Dios de ser injusto? Que es justamente el argumento de Romanos 9. ¿Vas a acusar que Dios no es justo porque escoge a unos y deja pasar a otros? Y la respuesta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Callarnos la boca, esa es la respuesta. Judas nos dice que fuimos llamados por Dios. Gracias a Dios por eso, ¿no? En un sentido. En segundo lugar, el versículo 1 nos dice que somos amados por el Padre. Fuimos llamados por Él, escogidos por Él y somos amados. Que esto es tremendo porque Dios no nos escoge fríamente como si fuera una lotería. Este sí, este no, este sí, este no. Este me gusta, este me cae pesado, a este lo escojo, a este lo mando al infierno. No es así. Dios nos escoge porque nos ama desde una eternidad pasada. Las razones por su amor son suyas también. Tal vez nunca lleguemos a entender por qué Dios nos amó. Así como su llamado, su amor no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué? ¿Te crees muy especial tú porque eres hijo de Dios? ¿Te crees bonito, especial, lindo? ¿Crees que Dios se fijó en tu persona y vio en ti algo realmente muy digno? ¿Quién es digno? Dígame. Bueno, menos mal que están de acuerdo conmigo. Ninguno de ustedes son dignos. Ni yo. Dios nos ama tanto que nos hizo hijos suyos. Nos dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. La palabra es, ¿qué tipo de amor? ¿Qué inexplicable amor? Es una palabra que indica que viene de otro país. En otras palabras, es foráneo a nosotros. Es un amor que el ser humano no puede expresar, no puede entender. Está fuera de su capacidad de amar de esa manera.
Es un amor fuera de la capacidad humana de amar. Dios te ama de una manera singular que tú no puedes entender si eres su hijo. ¿Qué tipo de amor es este? Noten lo que dice Juan 17:23. Este es el Señor Jesús. Orando por los suyos, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, noten, como también a mí me has amado. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El mismo amor que Él tuvo por su Hijo Jesucristo. Yo no puedo entender eso. El versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios me ha amado a mí, te ha amado a ti desde antes de la fundación del mundo. Es un amor especial, singular. Esto es más que asombroso. Este es el amor de Dios que es infinito, es eterno. No se puede entender. La gente, nosotros usamos esa palabra a veces, Dios te ama. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que decimos. Es como si fuera un amor, algo así, amor. Es un amor que no tiene descripción humana. ¿Sabes qué? De ese amor, nos dice la Biblia, nada ni nadie nos puede separar. Es el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo da una lista ahí de cosas, posibilidades, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Y termina, estoy persuadido, estoy más que persuadido, convencido que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay posibilidad de separación. ¿No te da ánimo eso? Cuando te sientes que estás en la tormenta y todo se te mueve alrededor y te sientes que te hundes. Ahí está el amor de Dios. Bueno, increíble amor. En tercer lugar, Judas nos dice que somos guardados por Cristo. Somos llamados por Dios, amados por Él y guardados por Cristo Jesús. Guardados en Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos guarda. Puede ser traducida esta frase, amado, guardados en o por Jesucristo. Tal vez la mejor traducción es por. El Señor cuida a los suyos. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que Él me diera o me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Cristo no va a perder a ninguno de los suyos. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Y después agrega, mi Padre y yo uno somos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad doble, ¿no? Ahí está. ¿Crees tú que el Señor va a hacer, ups, se me fue este? No existe tal posibilidad, es ridículo, es absurdo pensar eso. Cristo nos guarda porque somos un regalo del Padre a Él para vida eterna. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo yo los guardaba y en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos pereció sino el hijo de perdición, este que había sido de antemano preparado para eso. Judas, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero el Señor guardaba a los suyos y continúa guardándonos. ¿No nos dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre y que está haciendo hoy? Intercediendo por cada uno de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien también intercede por nosotros. El Señor nos protege. El Señor nos guarda. Somos sus ovejas. Finalmente, porque se nos va el tiempo, Judas nos hace ver que somos infinitamente bendecidos. Misericordia y paz y amor sean multiplicados, dice. La palabra multiplicado, plazuno, quiere decir incrementar, abundar, sobreabundar. Es lo mismo que Pedro dice, 1 Pedro 1:2, gracia y paz sean multiplicadas.
Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha bendecido sin medida por pura misericordia. Somos vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Romanos 9:23 nos dice que todo lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Noten, las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿Quiénes son estos? Que de antemano Él, Dios mismo, preparó para gloria, es decir, dice Pablo, nosotros, a quienes también llamó. No solo entre los judíos, sino entre los gentiles. Vasos de misericordia. Vasos para bendición. Bendición hoy y bendición futura. En gloria, para siempre jamás. Si somos del Señor, esto significa entonces, según el argumento de Judas, es que somos llamados por haber sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Somos amados por Dios eternamente. Nadie nos puede separar, ni nada nos puede separar de su amor. Somos preservados por Cristo Jesús. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos preserva. Y somos bendecidos sobremanera. Esta carta fue escrita como un llamado a luchar por la verdad, pero también para que sepamos que nuestra salvación es segura. Es segura hoy, es segura mañana y es segura por la eternidad. Porque ¿saben qué? No depende de nosotros. Depende de Dios y su propósito eterno para los suyos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por esta exhortación, esta verdad de tu palabra. Señor, nunca realmente podremos comprender esa tensión que existe entre tu soberanía, tus decretos, tus propósitos divinos y eternos y nuestra responsabilidad. Pero tú no nos pides que entendamos todo. Simplemente nos pides que respondamos en obediencia a lo que tú nos dices y nos enseñas. Y en esta mañana vimos que tú nos dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, porque la mayoría de nosotros aquí lo hemos hecho. Si hay una persona que aún no ha respondido en obediencia, tú le estás invitando hoy. Concédele arrepentimiento. Que pueda venir a ti y decir, Señor, soy pecador, soy pecadora. Reconozco esto. Me arrepiento, pido que me salve.